El profesor siempre nos acompaña para compartir con nosotros su sabiduría y hoy viene a contarnos su experiencia sobre la antropología guaraní. Entonces, gracias profesor por estar con nosotros. Este proyecto se denomina una mirada antropológica desde la sociología hacia la sociedad. Entonces, la idea es conocer la dinámica de los actores y todo es dentro de la malla curricular. Y la primera etapa fue la investigación del alumno, la exposición, y ahora ellos invitan a los exponentes, tienen que ser número 1, número 2 o número 1, o si no, no hay por ahí un caso. Entonces acá el alumno le consigue el número 1, ¿verdad? Y esto se va a filmar, no sé si te pidieron ya derecho de autor. Luego ellos van a producir un video educativo y se va a lanzar en las redes y al final se hace un proyecto de acuerdo a las necesidades que el profesor presenta y se entrega a algún ministerio para visibilizar a los actores que necesitan y que le podemos dar una manito. Entonces, gracias profesor y queda todo a tu cargo. Quería agradecer el profe y a la esto fue muy improvisado la semana pasada, yo tenía que hacer una presentación sobre mi trabajo y yo había hecho un trabajo de antropología guaraní y tenía que tener un poniente, estuve buscando y me recomendaron al profesor David Orellana, antropólogo, más que nada su historial, él es lingüista, él es profesor titular de la Universidad Nacional, fue docente de esa parte, tiene una licenciatura en guaraní, en antropología cultural guaraní, especializada en metodología de la investigación y me pareció muy interesante traer un ponente que esté versado en antropología guaraní, siendo que la antropología es una disciplina tan poco visible a simple vista. Si vos buscas en internet es poco fácil encontrar artículos científicos de antropología guaraní o acceder a conocimientos producidos acá a nivel nacional sobre antropología y más específicamente antropología guaraní. Personalmente se puede encontrar uno, pero sí son la mayoría de los artículos de antropología guaraní están dejados para lo que son la antropología del siglo XX. Entonces me parece muy interesante tener al profe David acá con nosotros para que nos explique un poco de su perspectiva desde la producción científica del siglo XXI. Y nada, te dejo todo. Muchas gracias, muy amables. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, creo que es una satisfacción para mí compartir con ustedes esta tarde, esta clase, sobre un tema que es apasionante, particularmente para mí, ¿verdad? Muchos años vinculado al tema, sobre todo en el enfoque que les voy a presentar, no tanto ya en el quehacer, en nuestra cotidianidad paraguaya, sino que desde la perspectiva indígena. Cosa notable, ¿verdad? Hoy nosotros hablamos del Paraguay y, por ejemplo, un primer elemento que quiero mostrarles que llama la atención del mundo, porque esto está directamente relacionado con una realidad social, cultural, política, económica, y tiene que ver con la presencia hoy del idioma guaraní, un idioma proscripto, discriminado, reprimido, oprimido, de mil y una maneras. He tenido la oportunidad de conversar con tantos, si quieren ustedes, antropólogos, sociólogos, lingüistas de América y de muchas partes del mundo, y siempre a la consulta de mi parte hacia ellos, si en sus países, a cada uno de los que consulté, un hablante de una lengua nativa, la lengua dominante en ese país, si es que ese hablante alguna vez fue reprimido por hablar su lengua. Y la respuesta siempre fue, en todos los casos, rarísimas excepciones, fue no. Acá todo el mundo habla y nadie tiene ni más ni menos en su haber por hablar una lengua nativa, hablar, qué sé yo, inglés o francés o chino, lo que sea, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, la siguiente parte era
la pregunta ya de cada una de estas personas con las que yo tuve la oportunidad de conversar, y ellos me decían, ¿y por qué? Y resulta que acá nosotros tenemos una situación muy especial, les decía, el guaraní es un idioma prohibido. Sin embargo, hoy el dato muestra que esta es una encuesta integrada de hogares pero parecidísima, es como casi un cálculo de lo que después apareció en el Censo Nacional. 2019, en el 2020 se dio a conocer, estamos hablando de allí a la vuelta a la esquina, ¿verdad? Y 38,5%, y quieren ustedes redondear 40 por un ratito, simplemente para poder dar el número más o menos preciso, sobre 6.109.000 que somos, les da a ustedes la pauta de casi la mitad de la población del Paraguay que solamente se comunica en guaraní. Futuros usuarios de ustedes como profesionales, ¿dónde están? Están en Paraguay. A no ser que allí me digan, bueno, yo hablo inglés, estudio inglés, me preparo en inglés, voy a ir a los Estados Unidos y allí a ejercer la profesión. Pero aquel o aquella que entre ustedes va a quedarse acá a la vuelta nomás, ¿ya? Allí al guardia yo le saludé en Batecopi, por nada, profesor, me dice. Para eso, después hay que no te morir más. ¿Y quién ha de verme? Acá va a hacer la prueba que antes de entrar con ustedes. Allí unos cuantos le pregunté, Batecopi, por nada, profesor, por nada. El tema no es que uno tiene que ir a un lugar apartado, en un pueblito allá en el confín del Paraguay para hablar guaraní. Está en todas partes. Está inclusive en el castellano que hablamos, porque muchas veces en ese proceso de discriminación del guaraní, hoy existe ya no digo que sea vedada porque ya es una cuestión muy pública, ¿verdad? Dejar de decir que hablamos guaraní. Y hay un cierto miedo, no digo en todo, en la parte de la gente, yo no hablo guaraní porque cuesta mucho, el guaraní es muy complicado, yo hablo solamente yo para. Y entonces es cuando yo hago la pregunta crucial, la pregunta del millón, y le digo, ¿y hablamos castellano? Le digo. Y sí, me dicen. Y entonces entro en las pruebas del caso. Si acá, en esta sala de clase y allí afuera, ustedes escuchándole hablar a un paraguayo en castellano, ¿acaso no escucharon a mucha gente decir vení na, o andate na, o contale na? Es una cosa común, ¿ya? No hay que ir a buscarse allá en el fondo del Paraguay, vení na, andate na. Esa expresión na no es guaraní, no es castellano, es guaraní. Eyu na, ere na, eyapo na. El castellano es insuficiente. El vení, el venga y el ven es simplemente el yu en guaraní. Pero el guaraní tiene esa capacidad de dar la orden, pero con suavidad, con una especie de ruego, y decimos el yu na. Y como eso mismo, como nuestra capacidad de pensamiento está en guaraní, al pasar al castellano, es como que no decimos todo. No basta con decir vení, o venga, o ven. Entonces allí surge la cuestión vení na. Es como decir vení por favor. Y está la otra orden que es orden, que es venir, que es decirle, que llevarle, que la que es al final parece castellano, es guaraní, el yu que, ere que, ella poque. Entonces, ¿qué significa? El yu que es, de yo ir a morir, Bogotá, que, saque. Bueno, y eso está en nuestro castellano, es como que no decimos todo cuando decimos a alguien venir. Entonces decimos venir que, decirle que, llevarle que, y es la orden. Y tenemos la posibilidad después de, por ejemplo, juntar que y na, y decirle que na a tu mamá, llevarle que na a fulano, traerle que na mañana, y es que na. ¿Y eso qué es? Y eso es yo para. Sencilla y llanamente yo para en el castellano. Pero nosotros nos metieron en la cabeza que ya no hablamos guaraní, que hablamos castellano, y este es nuestro castellano, que es simplemente yo para, y prohibido decir que hablamos guaraní. Es una manera de eliminar la palabra. Esa es una guerra de mucho tiempo. Sobre todo se puso con énfasis esa campaña contra el guaraní antes, durante y después de la posguerra del 70. Ya cuando iba a empezar la guerra, uno de los factores temidos por los triple aliados era el guaraní. Mitre llegó a decir, eso está escrito, si queremos destruir a Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní. ¿Qué hace, entre otras cosas, más allá de la polémica, bueno, malo, qué hizo López? En 1867 le llama a una partida de conocedores del guaraní y dice, pero pues ya puede ser, tenía alfabeto, tenía cheguete. Se sientan allí los más connotados de la época, hacen el alfabeto y en consecuencia Cabisubí, el periódico de trinchera. El Cabisubí, pues, la avispa esa que pica tan dolorosamente, tan molestosa. Y eso era lo que causaba, por ejemplo, una poesía que generaba una burla contra el enemigo.
Vos apui añarimbaco y arindaye oí o yogaba jaangaka y yaguaja bopi. Pedro II el caí Venancio Flores bopi. Bartolomé de Yaguá, la triple alianza guá. Y era compararle, era una burla contra el adversario en ese momento de la triple alianza. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál era el idioma que se hablaba en ese tiempo? ¿Será que acá había un 38% de gente que hablaba inglés en tiempo de la guerra del 70? Un 40% que hablaba francés, que hablaba alemán, o que hablaba castellano inclusive. Nadie hablaba. Cuando se da la más trágica de todas las batallas en la guerra del 70, la batalla de Piribebuy, la más sangrienta de todas, 1.600 paraguayos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos, que ni siquiera tenían una formación en la milicia, le dicen a López a través de Pedro Pablo Caballero, que fue el comandante, el jefe de plaza, le dice, te dejó entender, le dice. Y habría que quererle a alguien para decirle, andate vos y nosotros vamos a hacer lo que podemos acá. Porque el final fue trágico. Esos hombres y mujeres que pelearon en Piribebuy hablaban inglés, hablaban castellano, hablaban guaraní. Guaraní no es inglés. Todo fue en guaraní. Cuando promediaba la mañana, ya habían casi, decían 600 paraguayos muertos de los que podían combatir. Y en un pequeño receso que hubo a la vuelta, un capitán paraguayo, de apellido Solalinde, que es lo único que nos quedó de él, ¿verdad? Tan trágica también nuestra situación con la historia que ni siquiera hemos rescatado a los héroes que tenemos y ni siquiera los promocionamos. Solalinde ve enfrente suyo al famoso Joan Mena Barreto, el comandante de las tropas que atacaron a Piribebuy. ¿Y qué hace él? Le llama a un mitaí. Cuentan algunos 15, otros 16, otros 17 años. El nombre es Gervasio León, un héroe a quien nadie conoce. Nosotros podemos conocer a cualquier héroe extranjero, menos no de acá. Nadie conoce a Gervasio León. ¿Y en qué idioma le habló? Le llamó en chino. De Gervasio, y le dijo en chino lo que le dijo. Le dijo en italiano. Le dijo en rumano. Yuko abe, le dice en guaraní. ¿Sabe que acaba de ayudar? Ella pija yucañan de él, le dijo. Y ese mitaí de 15 y 16 años se toma la posición, dispara y hiere de muerte a Joan Mena Barreto, el amante del conde Deu. El conde Deu, ¿qué hace? Lo único que dice, destruyan Piribebuy, que no quede nadie vivo. Y no fue una muerte fácil, sencilla, de dispararle a alguien, era cortarle la cabeza. Todos los que morían en Piribebuy, como todos los que murieron en la guerra del 70, a partir de allí murieron de la peor manera. No creo que exista muerte más trágica que la que se dieron en la guerra del 70. No creo que exista una guerra parecida a la guerra del 70. 90% del Paraguay fue aniquilado. Ellos dijeron, en un mes vamos a estar en Asunción. Pasaron 6 años. Y al cuarto año ya los países vecinos y otros del mundo decían, ¿pero qué les pasa? ¿Qué están haciendo con Paraguay? Y aparece allí en escena uno de esos países fraternos, solidarios, que dándose cuenta de la masacre contra Paraguay, dice, acá está un decreto y si los paraguayos quieren venir a Colombia, pueden venir cuando quieran, que acá van a seguir siendo paraguayos. Hasta hoy ese decreto está vigente. Ustedes no necesitan de pasaporte ni de visa para entrar hoy a Colombia. Paraguayo que entra en Colombia sigue siendo paraguayo. Se habrán preguntado por qué hay una escuela, un colegio que lleva el nombre de República de Colombia, por qué una calle, por qué una ciudad, por ese gesto grandioso de ellos. Que ya se dieron cuenta en ese momento que esta fue la más sanguinaria de todas las guerras de ese tiempo. Y bueno, entonces, retorno a lo de Piribebuy, el otro personaje que hace una referencia tremenda y lo hace con una vehemencia, y no solamente lo dijo en las palabras, sino que propuso a la mujer paraguaya como la más gloriosa de América. Independientemente del tema religioso, Francisco conoce mucho más de nuestra historia que nosotros, ¿verdad? Y él sabe la masacre que hubo allí. Y él recuerda a las mujeres, y son esas mujeres de Piribebuy, cuando ya no habían hombres, cuando 600 personas fueron quemadas en el hospital de Piribebuy, salen las mujeres. En promedio 100, dicen algunos. Un poco más, un poco menos, ya no importa.
Esas mujeres aspecto gentil, tenían garrote, agua hirviendo, piedra, botellas de cacué, y se enfrentan. La mitad de ellas mueren arrasadas, decapitadas. La otra mitad, tristemente, violada varias veces por los brasileños. Y esas mujeres hicieron lo que pondera a Francisco, que ninguna mujer haría en el mundo hoy. Cualquiera puede cuestionarle hoy, pero me gustaría que cualquiera también se ponga en los zapatos de esas mujeres. Cuando se enteraron que quedaron embarazadas, esas mujeres mataron en sus vientres a sus hijos, para que no nazcan hijos de sus violadores brasileños. Triste historia, pero esas mujeres que salieron, la pregunta es, ¿qué idioma hablaron? ¿Hablaron portugués? No. ¿Hablaron en inglés? No. Guaraní me uñejipe. Guaraní me manombajipe. En guaraní se les violó a esas mujeres. Y eso es lo que quedó allí. Solamente guaraní. 4 días después, 16 de agosto de 1869, 4.000 niños. Niños. 2.000 asesinados, masacrados. Les invito que piensen, criaturas de 6, 7, 8, ¿no? Acá la historia les muestra a ellos con armas, con uniforme, pero sí, andaban pinandí, ni siquiera ropa tenían. ¿Y qué armas iban a tener? No habían armas. Fueron masacrados, pasaron a caballo, le degollaron. Y las mamás allí en los matorrales llorando. ¿Lloraban en inglés? ¿Lloraban en francés? No, lloraban en guaraní. Esos mitadí pedían socorro, ni nace yucá era la cuestión. Eso nunca jamás dijeron en inglés. Termina la guerra, 10% del Paraguay, mayoritariamente mujeres, hacen algo que en la historia todavía tenemos que nosotros alguna vez apreciar. Todos ustedes saben que en el colegio pasaron la historia de la Triple Alianza leyendo 4 páginas del libro y se acabó. Probablemente recuerdan 3, 4 nombres de algunos de los héroes. Después nada. Termina la guerra y esas casi del diezmo que quedó, 80% mujeres, repoblaron el Paraguay en menos de 60 años. Las mujeres llegaron a tener 10, 15, 20 hijos. Alguien va a decir salvajes. No, pónganse siempre en el zapato de la gente en ese tiempo. Si no hubiera sido por las mujeres, este Paraguay no hubiera existido en este momento. Esas mujeres no hablaban inglés, esas hablaban guaraní. Y siguieron educando a sus hijos en guaraní. ¿Qué pasó? Muere López y el 8 de marzo de 1870, 7 días después, el Ejército de Ocupación prohíbe el uso del guaraní en las escuelas. Ellos se dieron cuenta que todavía no ganaron la guerra, porque todavía había ese maldito 10% que seguía hablando guaraní. Y la orden era no hablar. Y los que querían formarse para ser docentes tuvieron que ir a la Argentina. Y de allí vinieron con una palabra que es guarango, que hasta hoy en la televisión argentina no escucha qué guarango. Esta es una guarangada. ¿Qué significa? Algo sucio, feo, algo que no tiene sentido. Aclaro, lo mío es una cuestión objetiva. Esto no es una incitación a absolutamente nada, simplemente contar la parte que a mí me interesa del guaraní. Y entonces, más de uno va a decir, pero si tan perseguido fue, si tanta gente murió, ¿cómo es que seguimos hablando? Si porque después de la guerra viene el guarango. ¿Qué? Guarango, habla guaraní. Usted es un indio, vos sos un indio, ¿por qué habla guaraní? Campesino, yuruquiá, de yuruquiá, y guanideñe, y guaranime. Ese fue el trato. Muchos probablemente los papás, los abuelos de ustedes todavía pasaron por esa historia. El tener que arrodillarse por hablar guaraní, que eso es lo que ningún extranjero hasta ahora me quiere creer. Arrodillarse por hablar guaraní. Pero no era arrodillarse así en piso plano, era ponerle inclusive yuquire saguazú, abatipupí, el maíz duro, tapita, esas de lata hasta hace poco esto era, por hablar guaraní. Entonces la pregunta es, si estaba prohibido, ¿por qué la gente siguió hablando? Porque nunca jamás tuvo la opción de otra cosa que no sea el guaraní. Hasta hoy inclusive hay padres y madres de familia que con ese temor de seguir hablando guaraní, porque sabe que con eso fue discriminado, va a seguir siendo discriminado, llega y dice a las escuelas y dice, aní quieren ese me fui para guaraní, en voy que soy castellano, reniega del guaraní en guaraní. Un triste fenómeno. Sin embargo, 38,5, casi 40% del Paraguay, repito, futuros usuarios de ustedes,
se comunica en guaraní. Somos de eso aquellos que, como muchos de los que estamos acá, me consta el caso del profesor Virgilio, mi caso es el mismo, aprendimos primero guaraní y luego la necesidad de la vida, sobre todo hacernos citadinos, nos obligó a aprender el castellano. En ese 30% hay un alto porcentaje de gente que primero habló guaraní, que tiene como lengua materna el guaraní y luego aprendió el castellano. Y ven ustedes después, en pleno 2024, 2020 en ese momento, 28,5% del Paraguay solamente se comunica en castellano. ¿Cuál es el idioma de la mayoría? El guaraní. Pese a ser prohibido y proscripto, el guaraní. Y ese es el tema de esta noche. Entonces, quiero contarles esto que nosotros no sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Y prácticamente poco o nada. No tenemos en esta universidad, que es la más antigua hasta hoy, ni en otras universidades, por lo menos la que yo conozco, la carrera de arqueología, por ejemplo. Y esta carrera de arqueología es fundamental para estudiar, por ejemplo, el origen de la población en el Paraguay. Porque según todos los libros que ustedes leyeron, que son colonialistas, ¿verdad? Me refiero a los libros, ¿no? Probablemente ustedes, por efecto de los libros, también tengan una visión colonialista de la vida. ¿Qué pasa acá? Y llegan los conquistadores, pasa Alejo García, 1524, por el Chaco va a buscar el Alto Perú, la riqueza, van con él unos cuantos guaraní que nunca poblaron el Chaco, la avenida se quedaron unos cuantos y allí tenemos a dos etnias guaraní que están en el Chaco, que no es su territorio tradicional. El otro que en 1527 cruza al Paraguay por agua, Sebastián Gaboto. Y en 1537, la famosa Fundación de Asunción. ¿Qué hay en el libro de historia que ustedes leyeron antes? Una página, 2 páginas, 3 páginas. ¿Qué título? Los guaraníes, las poblaciones precolombinas, los primeros habitantes. 3 miserables páginas. Efraín Cardoso le da 5. Y a partir de allí, el libro tiene 250 páginas. En ese libro que ustedes leyeron, que yo leí, que las criaturas siguen leyendo hoy, no hay un miserable héroe indígena. En ese libro que ustedes leyeron y que yo leí, que las criaturas leen hoy, los indígenas son tratados en tiempo pretérito. Yo les aseguro que en una conversación que hagamos en un pequeño descuido, ustedes se van a referir a los indígenas en tiempo pretérito. Los guaraníes vivieron, se alimentaron, recorrieron. Y resulta que están todavía. Miserablemente, pero están todavía. De allí venimos. Una pata de nosotros tiene un origen extranjero. Y yo tampoco estoy haciendo la apología en contra, solamente estoy poniendo la crítica del otro lado. Y es ese origen que todos tenemos. De hecho, está demostrado en los estudios genéticos que se han hecho y hay algo de la famosa sangre guaraní en cada uno de nosotros, independientemente de que podamos tener apellidos extranjeros. Uno de los que hoy en día se precia de tener sangre guaraní, teniendo sus ascendientes, en este caso no paraguayo, el ingeniero, el arquitecto Jorge Rubiani, que a diestra y siniestra cuenta que un 75% de su sangre es sangre indígena, bueno, siendo el apellido suyo italiano. Les muestro esta primera imagen, y esta primera imagen absolutamente desconocida. Acá con el profesor Virgilio, hace años nosotros enseñamos esto en los cursos para los profesores de guaraní. Ellos lo saben, el resto nadie conoce. Este museo está acá cerquita. Qué lindo sería que en algún momento ustedes se pongan de acuerdo, más allá de que sea con el profesor o ustedes en un momento que tengan de tiempo libre. Y acá, en la esquina de la iglesia de San Lorenzo, en realidad la calle de abajo, es Coronel Hogado y Saturio Ríos, a la media cuadra está el Museo Guido Boyani, creado por José Perazo, un gran paraguayo que hizo esta investigación. Perazo estudió en su tiempo, estamos hablando de la década del 70, cuando él viajó por el exterior, vino acá, vino con una idea, quería saber quién o dónde estaba el habitante más antiguo de esta región. Y a su vuelta recorre el Paraguay, norte, sur, este, oeste, y le dice a la gente: ellos juramos que tenéis camusillo guajá, se encuentran algo parecido a un cántaro, y adentro huesos, avísenme. Y pasó un tiempo, y después de un tiempo le llega el aviso, viene un grupo de personas de una comunidad que en línea recta acá está a 70 kilómetros. 70 kilómetros nada más. Es el pueblo de Caballero. Siguiendo la trayectoria de la ruta que va de Paraguarí a Villarrica, hasta Paraguarí, Escobar, Zapucay y después está Caballero.
en línea recta 70 kilómetros. ¿Qué ocurrió allí? En 1980 aproximadamente se descubren estas urnas funerarias, ya pepó le dicen los indígenas. En esto ellos se entierran, no es que se enterraban, hasta hoy se siguen enterrando en esto. Claro, los aculturados, los que ya son paraguayos, los que ya están en la calle, los que fuman, los que se prostituyen, todo eso ya usan un cajón común y corriente. Pero aquellos que mantienen sus tradiciones lo siguen haciendo. Esta urna que ven ustedes acá muestra dos cosas importantes. El respeto que ellos tenían sobre la vida con respecto a la muerte. Siempre alojaron los cuerpos de sus fallecidos en un contenedor como este. Y lo otro, ornamentaban esto. Fíjense en el borde que allí se ve. Son figuras a veces geométricas, círculos, rayas, oblicuas, verticales, horizontales, como quieran, pero cada uno. Hoy la mayoría de la gente que estudia este tema está absolutamente seguro, esa mayoría de gente, que son como códigos de barra, porque ninguno se parece. ¿Será que ya conocían algo parecido al código de barra? Y cada uno tenía esta marca. Bueno, esto se encontró en Caballero, y cuando se ordena el estudio de esto, se usa la técnica del carbono 14, que como ustedes saben, mide más o menos hasta 60.000 años la antigüedad de los fósiles. Se hizo el estudio, primero que nada, un espacio como este, un poco más, un terreno común y corriente, ¿verdad? Entran allí y dividen por zonas así, y cada medio metro era un nivel, en total 8 niveles, 4 metros de profundidad. A 4 metros la urna más antigua. ¿Y qué es lo que se encontró? Que las urnas más, y acá está el terreno, así quedó, algunas de estas urnas que ven ustedes acá se rompieron por efecto de las carretas que cruzaron sobre ellas. La gente nunca jamás ni idea, ni la más pálida idea tenía de qué se trataba. Bueno, cuando Perazo descubre todo esto, este es el territorio, ustedes ven acá la distancia aproximada de medio metro, un poco menos, un poco más abajo. Esto que ven acá es un cráneo y acá tienen ustedes algunos huesos largos en el sitio. Se hace el estudio y se encuentra que estas urnas, las más recientemente enterradas, las que estaban casi a flor de suelo, tienen 990 años. 990. Si quieren, por unos 10 años agreguenle, tienen 1000. Y después tener los 500 años de América. Asunción acaba de cumplir 485. Tienen el doble. Y ese doble de gente que ya vivía y tenía la notable costumbre de enterrar a sus muertos en urnas. No como otras sociedades que hoy en el mundo siguen teniendo el hábito de tirar los cuerpos y que allí se produzca el fenómeno que todos conocemos, que en la naturaleza nada se pierde y todo se transforma. Se pudren y listo. Acá, la delicada costumbre de enterrar a los muertos. ¿Qué pasó? Que aquellos que estaban a mayor profundidad tienen nada más y nada menos que 3.620 años de antigüedad. ¿Quién sabe acá? Nadie. ¿Les voy a culpar a ustedes? No. Le culpo al sistema. El sistema conoce esta información hace más de 40 años y hasta hoy no está en ningún libro de la reforma educativa. Y la pregunta es sencilla: ¿quién puede creer lo que no conoce? Probablemente en algo esta noche va a cambiar la perspectiva de ustedes. Mirá, porque hace tanto tiempo que estaban acá, yo nunca supe. 3.620, réstele ahora los 500. Son 3.120 años antes de que Colón salga de España. Acá había gente viviendo y que tenían la costumbre de enterrar a sus muertos en urnas. Pero hagamos un cálculo más mágico y restémosles los 1.600 años antes de Cristo, réstenle los 2.000 y sobran 1.600 años antes de Cristo que acá había gente. Y por historia comparada, ustedes saben que en 1.600 años antes de Cristo, en Egipto, en el Valle de los Muertos, se empezaban a construir las pirámides. No lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la historia. Este es 3.620 años, no está en ninguna parte. No es importante, no están los libros. Entonces, ¿quién puede creer lo que no conoce? El siguiente caso. Esto es lo mismo. Acá se ve mejor inclusive el borde que les hablé. Allí ven ustedes el borde. ¿Se dan cuenta? Ahí están los restos dentro. ¿Dónde se encontraron estas urnas? Cuando en la década del 80, 90,
se construía Itaipú, se hacen unas excavaciones muy profundas, de más de 150 metros, para la base de esa enorme mole de cemento. Y en la medida que se iban excavando, se iban encontrando las urnas. Por mandato de las direcciones de Itaipú, lado paraguayo y lado brasileño, se hace el mismo estudio con la técnica de carbono 14. ¿Saben cuántos años? Los más recientemente enterrados, más cerca de la superficie, 8.000 años de antigüedad. ¿Cuántos tienen los más antiguamente enterrados? 10.000 años de antigüedad. ¿Ese dato de cuándo es? 1993-94. El caso anterior, los resultados se dieron a conocer en 1988. ¿Verdad? Esto es de 1993-94. Allí está, la misma urna. ¿Cómo hicieron para comunicarse? Si estos estaban en la costa del Paraná y estos que estaban acá en Caballero. Estaba el famoso Caaguazú, que hoy en día para los biólogos y los especialistas en temas ambientales es el bosque atlántico. En guaraní es Caaguazú. Siempre existió. Y en ese Caaguazú, hacer 200 kilómetros no era fácil. Imagínense que acá hay 10.000 años y en el otro 3.600. Son 6.500 años de diferencia. No habían cámaras, no habían teléfonos. ¿Cómo se comunicaron? ¿Cómo es que hicieron las mismas urnas acá en Caballero y las mismas allá? La cultura guaraní, tremenda, poderosa en su momento. Y sigue siendo porque todavía están. El siguiente, el más reciente estudio hecho, lo hicieron un grupo de investigadores que llegaron de Altamira, España, de un museo y de una universidad. Vinieron varios especialistas en distintas áreas y que se encontró en la zona de la actual Amambay, ¿verdad? Y se encontró que el mismo estudio, un estudio parecido, la misma técnica, 5.200 años, la urna más recientemente enterrada. E imagínense ustedes 12.000 años para las urnas más antiguas en el lugar. 12.000 años de antigüedad. Y nosotros ni la más pálida idea tenemos de esto. Esto es antropología, pero basada en la arqueología. Son 3 trabajos hechos documentados que ustedes pueden buscar, y esto no es yeye, no es dicen qué, o a lo mejor son hechos. Y esto se puede obtener, esto inclusive ustedes pueden buscar, acá está el nombre del responsable, el proyecto lastimosamente falleció, José Antonio Laceras, el director del proyecto que había venido de España, y con él los resultados van a encontrar. Ponen ustedes Las Heras, ponen Amambay, Las Heras Paraguay, Las Heras Panita Huitená, y va a saltarles la información completa, totalmente documentada. Insisto, esto no está en ningún libro, no está en ninguna parte. Ahora quiero mostrarles de esa gran nación que cubrió. Imagínense ustedes, a ver un poco si tengo acá. Imagínense ustedes que esta gran nación que llamamos la nación guaraní tuvo un impacto en toda América. Todo lo que hoy en día es la zona del Caribe, que ya la palabra Caribe es una palabra caraíbe, que es una palabra guaraní. Acá tienen ustedes, por ejemplo, Guayaná. Guayana decimos. Que Guayaná es la palabra opuesta a Guayaquí. La palabra Aná significa pariente de los nuestros, de nuestra familia. Guayá quiere decir, Guayá o Guará quiere decir persona, gente. De allí está Guarayú, Guarayo, Guará o Guayá. Por una degradación fonética, en algunos casos es Guará, en otros casos es Guayá. Nosotros inclusive hasta hace muy poco decíamos Peañan de Tabaguara, y después se le eliminó Guará y quedó Guá, Peañan de Tabaguá. Peañan de Tanguara, era Guara, allí viene lo que significa la persona. Bueno, ¿y qué significa aquí en todo caso? Aquí significa extraño, que no es de la familia. Por eso cuando alguien se enamora, se suele decir oñemboquí, con alguien de afuera está, que todavía no es de la familia. Una vez que se junta la familia, va a ser un Guayaná, mientras tanto es un Guayaquí. Guayaquí significa persona extraña. ¿Quiénes le pusieron ese nombre a los Guayaquí? Y los demás indígenas guaraní, que se parecían mucho en la fisonomía y que eran distintos a los H, que es el nombre de los Guayaquí. Ellos se llaman H. Los de afuera le llamaron Guayaquí. Este no es de los nuestros, no es de nuestra familia. Los Guayaquí o los H son más bajos de estatura,
tiene la piel más amarilla y los ojos más estirados. Por eso, ahí está. Diferente a un Vigá, a un Pañita Vitená o una Aba Guaraní que es muy parecida a nosotros. Yo fácilmente me confundo entre ellos, así que no hay mucha diferencia entre un paraguayo común y corriente moreno y un Aba Guaraní, un Vigá o un Pañita Vitená. Bueno, este territorio, ustedes van a encontrar, por ejemplo, acá, la zona guaranítica llega hasta la cordillera de los Andes. Y este río que hoy nosotros tenemos, que separa Paraguay de la Argentina, y más arriba entra el territorio boliviano, hoy se llama Pilcomayo, río de agua turbia, agua rojiza, significa en aymara, tuvo el nombre guaraní de Araguá, Araguaí. El Anacén es el oriente y el Araguá es el occidente, el lugar donde entra el sol. El río de hacia donde entra el sol era el nombre. Con el tiempo se sustituyó y quedó en Pilcomayo, nombre aymara. Van a encontrar ustedes que esta gran región guaranítica llegaba hasta la cordillera de los Andes y acá hasta el Uruguay, que así como es Paraguay y no Paraguay. ¿Por qué decimos Paraguay? Porque en el español, en el castellano no existe la I. En lugar de la I le sale la I. A veces el que no está acostumbrado y uno le dice Isirí, dice Isirí. Ay, no, nosotros nos matamos de la risa, ¿verdad? ¿Y por qué no le sale Isirí? Porque no acomodó la I. Eso pasó en muchos casos. Es Paraguay el nombre, el acento guaraní siempre es un acento agudo. Y el Uruguay es un caracol. Los ríos tienen nombres de peces. Cuando dice acará, al acará es el nombre del pez. Acará, el río donde abundan los acará. Río donde abundan los pirapeí. Pirapé es el salmón. Río donde abundan los yatitá es el caracol. Río donde abundan los yabebirí. Río donde abundan los surubí, que ahora ya dicen surubijita, surubí es la palabra. O donde abundan los mutú, es mutuí. O donde abundan los ñatiú, es ñatiurí o ñatiuí. La R es un buzó. Cada vez que ven una R, le dan como un buzó. Cuando decimos capiibarí, capiibá es el carpincho. La R es el buzó y I es el río arroyo. ¿Me entienden? El guaraní nunca le puso su nombre a ningún lugar. Él le dio el nombre al lugar por la presencia abundante de algún elemento natural, o plantas, o minerales, o animales. Bocayatí, Aguaití. Acá el nombre antiguo de Luque, imagínense la sabiduría que hoy nosotros ya ni siquiera podemos alcanzar a ver. ¿Por qué? Porque no tenemos, justamente el trabajo acá de Francisco es acercar parte de esa visión de la antropología guaraní. El nombre antiguo de Luque es Yuquití. Y el arroyo que separa Luque de Areguá se llama Yuquirí. Y ese nombre no le pusieron los españoles que llegaron acá, sí ya se llamaba. Y resulta que hoy en día allí está el río Salado, ¿verdad? Y dice río Salado, suelo salado. Probablemente hay gente que ustedes conocen acá yendo por Ruta 2, pasando la Aratirí, una compañía de Capiatá que se llama Costa Salinares, Costa Salinas. Salinas que es sal. Hasta allí se extiende el territorio salino. Y los guaraníes le pusieron antes que lleguen los conquistadores, después le cambiaron el nombre por Luque. ¿Y qué es lo que describe? El lugar donde abunda la sal, Yuquití. Y el río, Yuquirí, Yuquirí. Esa R es un separador de dos vocales. Yuquirí, río salado, río de agua salada. ¿Me entienden? Donde hay animales, entre los animales los seres humanos. Y aclaro bien que esto es en términos así muy precisos. Cruzamos acá la calle Tacambacuá. Cuano es hoyo, agujero, es el lugar donde abunda algo. Es Cambacuá porque acá está la gente de color, la gente negra. Es Yaguaretecuá, no es Yaguaretetí. Yaguaretetí sabemos que es la orina del Yaguareté, acá es Yaguaretecuá, donde abundan los Yaguaretés. En Bopicuá, no en Bopití, en Bopicuá. Es Caarendí, Caaré, el remedio que tomamos para echarse boí. Algunos dicen Caarendí, no, es Caaré. Ti ondí guaraní indica lugar donde abunda algo, así como dijo el profesor, Bocayatí, o puede ser en este caso Aguaití. El lugar donde abundan plantas o minerales. Entonces, eso forma parte de esa sabiduría que quería mostrarles. Y de lo que originalmente fueron, este es el mapa que en la década del 70
elaboró una de las más grandes mujeres que vivió en el Paraguay. No fue paraguaya de origen, pero fue más paraguaya que muchísimas personas que vivieron en el Paraguay, la doctora Branislava Susnik, contratada por el más grande filántropo que tuvo el Paraguay, cuyo nombre alguna vez llevó esta facultad, porque esta facultad nació dentro del Instituto Andrés Barbero. Cuando estaba allí frente a la Cruz Roja, yo tuve la satisfacción por años de enseñar también dentro de lo que entonces era la carrera de trabajo social. Y bueno, y nace bajo el auspicio del doctor Barbero. Y Barbero, ¿qué hace? Dándose cuenta de las circunstancias adversas, porque ese teco así que tenían los indígenas, él se preocupa. Y no solamente se preocupa, se ocupa él de ellos. Y le trae a la más grande, en ese momento considerada la más importante, etnógrafa y etnóloga que había en Europa, Susnik. Viene acá, lastimosamente llega después de la muerte de Barbero, pero Barbero le da todo, le dejó todo. Y Susnik recorre 20 años, desde 1950 hasta el 70, al Paraguay. Yo, trabajando dentro de este mismo instituto que en ese momento era, hoy en día, facultad, en ese momento tuve la oportunidad de conversar muchísimas veces con la doctora Susnik. Ella me contaba sus peripecias. Si hoy cuesta llegar al Chaco, imagínense lo que habrá sido en 1950. Ella iba de a pie, iba a caballo, iba en carreta, se iba 15, un mes, 2 meses, 3 meses y volvía. Y de cada lugar, la gente que aprendió a quererla mucho a ella, le entregaban algunas muestras de su cultura. ¿Qué hizo Susnik? Construyó el museo más importante que tiene el Paraguay, ilustremente desconocido por nosotros, considerado el tercer museo más importante de América. Después de Nueva York, Río de Janeiro, el Museo Etnográfico Andrés Barbero, obra y gracia de la doctora Susnik. 17 están, 17 etnias que ustedes ven acá. Este mapa es obra de la doctora Susnik. Este es el primer mapa que se publica y nos muestra la realidad. Después de haber sido una nación millonaria, el último censo que acabamos de conocer dice que solamente son hoy 140.000 personas. En esa cantidad, el 60% pertenece a la familia lingüística guaraní, hablan guaraní. Los demás hablan otros idiomas. Hay lenguas como por ejemplo la de los chamacucos, que hoy otra vez atomizados por culpa nuestra, porque allí entraron políticos y entraron religiosos y crearon una punta de fanáticos entre ellos. Lastimosamente se pelearon todos y se dividieron. Hoy son chamacocos, isir, tomaracos, lubitosos. Y lo que se llaman chamacocos son 180 últimas personas. Yo les aseguro que en esta sala, parados, caben 180 personas. Hace más o menos 20 años que ellos resolvieron no multiplicarse. Ellos ya se están despidiendo del mundo. Tienen la costumbre que ustedes van a decir, están locos estos, pero es una costumbre adoptada por ellos. Dentro de su convicción, dentro de su cosmovisión, ellos dicen que ya no vale la pena vivir. Si una mujer por casualidad queda embarazada, ellos respetan el proceso, permiten que esa mujer termine finalmente pariendo la criatura, y al parir la criatura al lado hay una fosa y la entierran viva. ¿Por qué? Porque ya no quieren seguir viviendo, no tienen agua, no tienen alimento, el calor infernal. Ellos dicen, permita, humano te hoy. 180 últimas personas. ¿En qué proyecto del Estado, en qué proyecto de cuál presidente de la República pasaron de todos los colores? Ninguno les hizo caso. Hasta hoy ninguno les hace caso. Es tan sencillo finalmente el problema. Darles las tierras que quieren, darles dinero. No, ellos no quieren dinero para como una concesión graciosa. Ellos, así como cualquiera, que me vienen a abrir la plata en un bapota o yapota. Obras artesanales hacen ellos. En realidad son obras de arte. Pero como son indígenas, es artesanía. Si hubiera hecho un blanco, esto es puro arte. Pero como hacen ellos, artesanía, lo barato. ¿Para qué tenemos los embajadores y cónsules? Para vender eso. ¿Para qué tenemos los gobiernos departamentales y municipales? Para hacer exposiciones artesanales de los pueblos indígenas, que vendan y que nos vendan barato, ¿verdad? Porque tenemos la costumbre, lastimosamente, que cuando es un producto paraguayo, retaseamos. Y les cuento brevemente, estoy casi cerrando esta parte, una anécdota. Hace más o menos 2 meses fui a Areguá
la avenida, esta donde están todos los artesanos. Estaba yo mirando unas figuritas allí de arcilla, ¿verdad? Y entre ellos está el famoso sapito, que trae la buena suerte, ¿verdad? Entonces se baja una persona de una camioneta que parecía una nave espacial, una cosa monstruosa, ¿verdad? Se baja, mira, le dice a la señora, ¿cuánto cuesta? Le dice 3.000. Y si llevo una docena no me puedo dar 1.500. No me aguanté. Le dije, perdón, le digo, te estás pidiendo que te rebaje, le digo. Es una vergüenza. Mira de qué vehículo te bajas, le digo. Pagale a 30.000 por cada uno, le digo. Y me enojé y salí, me fui. Di una vuelta y cuando volví, crucé otra vez por allí, simplemente ya como para volver a mi casa. Y la señora que estaba allí me ve pasar y me dice, señor. Y freno, yo me quedo acostado, se acerca y me dice, muchas gracias, me dice. Le digo, ¿por qué? Le digo, el señor me pagó 30.000 por cada uno. ¿Cómo no vas a pagar? No porque es que la hamburguesa es Areguá, don fulano no tiene el nombre, no es un Picasso. La misma cosa, pónganle el mismo nombre nomás. Yo cuando veo la famosa hamburguesa de Burger King, yo le tengo a Doña Rosa enfrente de mi casa. Si yo le hago toda la propaganda a Doña Rosa, que es una feroz hamburguesa, le pongo unas lechugas que están sudando, le pongo una gaseosa, le pongo un tipo desnudo, una mujer desnuda atrás, le quito foto y paso 24 horas en la televisión, Doña Rosa va a ser más famosa que McDonald's. Eso es lo que nos falta. Tenemos que aprender a apreciar y apreciar a partir de esto, que lastimosamente viene en un proceso de negación. Por eso, cuando les decía el tema del guaraní, en ese hecho de ya no decir que hablamos, porque cuesta mucho. Nos cuesta el guaraní. Y les voy a dar estas últimas referencias para terminar. Acá quiero mostrarles, al terminar ya casi esto, a la doctora Sutnik, en una imagen que hay de ella, que terminó siendo Premio Nacional de Ciencias, ¿verdad? Y a poco tiempo después ella muere. Esta Sutnik tenía una enorme joroba en la espalda, era una persona baja de estatura, ella vivía sola en el Museo Andrés Barbero, produjo 80 libros. Qué lindo sería que cada uno de ustedes puede tener 80 libros de Sutnik y leer, para saber quiénes somos, porque acá está toda la historia de los pueblos indígenas de Paraguay, manejada por ella. Entonces les decía, a nosotros nos cuesta el guaraní antes de estudiar. Yo les voy a poner dos ejemplos para que se den cuenta de los prejuicios que tenemos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil, escribir castellano o guaraní? Les puedo asegurar que, si no todos, la mayoría van a decir, castellano es más fácil. Toda la vida castellano es más fácil. Y el guaraní cuesta muchísimo. ¿Cuántas reglas ortográficas? La ortografía pues regula la escritura. Todo lo que decimos tenemos que representar al escribir. ¿Qué usamos para eso? Letras, acentos y signos de puntuación. 3 elementos nomás. ¿Cuántas reglas tiene el castellano para escribir? Casi 100 reglas. Entren a la página de la Real Academia Española, pongan reglas, les va a dar casi 100. Esas 100 reglas, a su interior, tienen otra vez cada una lo que llamamos reglitas, son las excepciones. En total existen más de 4.000 excepciones. Yo enseño castellano en Politécnica. Si yo les digo que conozco 500, voy a sobrar acá. 500 reglas ortográficas que yo no conozco. Ahí puedo alcanzar unas 250, las más necesarias. ¿Saben? 4.169 reglas tiene el castellano. ¿Saben cuántas reglas ortográficas tiene el guaraní? 4. Por las dudas, 4. Y ahora alguien tendría que estar absolutamente loco para decirme a mí, es más fácil 4.000 que 4. Pasa que nunca se nos dio la oportunidad de aplicar eso. Si yo les pregunto a ustedes cuántos verbos irregulares tiene el castellano, son más de 2.000. ¿Cuántos verbos irregulares tiene el guaraní? 6. Está cerquita de ser una lengua perfecta, pero se nos metió en la cabeza guarango, indio, campesino, ignorante. Hoy hay todo un proceso que nos muestra la otra cara del guaraní. Acá entienden guaraní todos. ¿Entienden, verdad? No les digo que hablan, pero digo que hablan, pero que entienden. Les quiero hacer una demostración. Y repito, este es el tercero y acá termino. Si no termino acá, échenme en la clase. Bueno,
¿cómo se dice en guaraní? Demasiado fácil. ¿Cómo se dice yo camino o camino en guaraní? Ahora, facilísimo. Nadie me dijo, profesor, que complicado, no tenés que un diccionario, vamos a reunirnos acá, vamos a trabajar en grupo y te respondemos. Nadie. ¿Y cómo diría, tú caminas o caminas? Yereguatá. Y por último, él camina. ¿Se dan cuenta lo que acaban de hacer? Ustedes son perfectamente hablantes del guaraní y del castellano. Que ustedes nieguen ya va a ser un problema de ustedes en adelante. Yo les voy a demostrar que saben. Yo les dije camin o. Le dije camin as. Camin a. O as. Al final. ¿Qué me dijeron ustedes? A, guatá. Re, guatá. O, guatá. ¿Por qué no me dijeron guato, guatas, guata? ¿Por qué no le pusieron al final? Le pusieron antes. Dijeron A y después guatá. Re y después guatá. O y después guatá. 180 grados ahí. No pensaron, por eso exageré y le dije, ni me pidieron permiso. Sobre la marcha me respondieron. ¿Y qué demuestra eso? Que hablan. En este caso hablan castellano y hablan guaraní. Yo le hice el planteamiento en castellano, ustedes me dieron la respuesta exacta en guaraní. ¿Cómo se llama eso? Bilingüismo. ¿Qué demuestra eso? Que hablan los dos idiomas. Que algunos tengan miedo para hablar, normal. Pero entienden, mañana va a llegar alguien junto a usted y le va a decir y le van a entender. Porque el mitaí paraguayo no tiene gastroenteritis. El día que venga una mamá acá al hospital de clínica y diga, doctor, que me voy con gastroenteritis, viene el fin del mundo. El mitaí paraguayo nunca jamás tuvo gastroenteritis, acá siempre hubo cambirulleré. Jamás existió la hidrocefalia, acá existe ojeo. No existe la hepatitis, acá existe arurú. No existe el labio leporino, acá existe tembebó. ¿Quién le va a decir a ustedes, mi hijo tiene el labio leporino? Un citadino. Pero el resto del Paraguay le va a decir tembebó. Voy al otro lado. Díganme ahora, les voy a plantear yo en guaraní y díganme cómo se dice en castellano. Caló es Carlos, ¿verdad? Yo digo caló, raí o guatá. ¿Cómo diríamos eso en castellano? Caló, raí o guatá. Sobre la marcha. Dejo lo de guatá. No sé si habrá pasado un segundo porque venga la respuesta de ustedes. Acaban de decirme el hijo de Carlos camina. Le digo yo y le pregunto, ¿qué es caló? No, ya sé lo que es. Equivalente a qué era. Caló de Carlos, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Y qué es guatá? Allí dice Carlos, hijo camina. Carlos, hijo camina. ¿Y por qué me dijeron el hijo de Carlos camina? Porque saben hablar castellano. Porque si ustedes salen acá de Carlos, hijo camina, se van a reír ustedes. Todavía está bien, yo voy cuarta, van a decir ustedes. Ustedes saben que en castellano se dice el hijo de Carlos. ¿Qué ocurre? En castellano primero está lo poseído. ¿Verdad? Lo poseído, hijo de Carlos, hija de Carlos, casa de Carlos, patio de Carlos. ¿Cómo ocurre en guaraní? Primero está el poseedor y después caló, raí, caló, rayí, caló, roga, caló, corajú. ¿Qué significa eso? Que hablan guaraní. Nunca más digan que tienen miedo al guaraní, nunca más digan que hablan solamente yo para, digan con confianza que hablan guaraní, que hablan castellano. Hasta acá llego, si hay alguna consulta, y le agradezco por haberme escuchado. Muchas gracias.